Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo un video que es primera vez que lo hago y decidí hacerlo porque cuando juego partidas de 3 minutos y sobre todo de 1 minuto y trato de explicar mis ideas, yo explico mucho, soy de los típicos jugadores que me pongo en una partida de 3 minutos a explicar mucho y luego termino apurado de tiempo y perdiendo por tiempo. Pero igual hay cosas que se me quedan, ¿no? Hay cosas que quiero decirles y no puedo porque no tengo tiempo. Entonces, hoy vamos a hacer una sección distinta con colaboración de un maestro FIDE de Venezuela, Ismael Vidal. Vamos a jugar una partida a un ritmo un poco más pensado, donde voy a poder explicar con más profundidad las ideas. Y eso no es todo, sino que luego vamos a hacer un análisis y también vamos a ver cuáles eran las ideas de este maestro. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar la partida. Llevo blancas. Voy a empezar con peón rey. Ahora vamos a esperar a que él responda. Una cosa, en el video pasado, que fue un video de doble peón rey que les recomiendo mucho que vean, anuncié que iba a hacer un video de respondiendo preguntas y respuestas, pero todavía no lo hago porque creo que faltan más preguntas. Entonces, en este video, si quieren dejarme sus preguntas, también háganlo ahí abajo en los comentarios y serán respondidas. Muy bien, ahora jugamos un doble peón rey. Acabo de decir que saqué un video de doble peón rey, y entonces por lo tanto tengo que jugar lo que dije en el video, que es la apertura vienesa. Vamos a ver qué tal va Ismael Vidal, maestro FIDE, contra la apertura vienesa. La idea de la vienesa es mantener un poco más la flexibilidad de este caballo, ¿no? Normalmente caballo F3 es la jugada principal que ataca el peón D5, pero en estas posiciones a veces el caballo va a salir por E2, que es una casilla muy interesante. La línea que recomendé es esta línea que va con G3. Y vamos a ver cuál de todas las líneas juega Ismael. Habíamos dicho que D5, C6, alfil C5 o alfil B4 son las jugadas principales. Alfil C5, esa es una de las jugadas principales. Vamos a desarrollar con alfil G2. Ahora puede hacer enroque, puede hacer C6, es muy interesante también. Y yo probablemente vaya a hacer caballo E2 a prácticamente cualquier jugada. Bueno, él juega con caballo C6, entonces ya sabemos que no va a jugar el esquema con C6 y D5. Eso es algo que me alegra porque prefiero un poco más jugar esta posición cuando el negro no hace D5. Ahora, yo voy a ir con mi plan de sacar el caballo por E2. Hay tiempo, así que puedo... Ahora, siempre voy un poco acelerado con las explicaciones porque es 3 minutos. 10 minutos puedo al menos respirar un poquito más y explicar un poco más con profundidad algunas ideas. De momento todo muy normal, ¿no? Todas estas cosas ya las expliqué en el video anterior. Mi plan es hacer D3 en roque. Yo no sé si yo pongo las flechas, él las verá. No tengo idea, la verdad. Supongo que no. H3, rey H2 y F4. Por ahí van mis planes. No creo que las vea porque no tendría mucho sentido, la verdad. Entonces él está pensando cómo jugar esta posición. Seguramente estará pensando dónde poner las piezas. Él hace la jugada A6 porque no quiere que contra D6 yo le haga caballo A4 y le capture el alfil. Él quiere quedarse con este alfil. Esta es una de las jugadas principales de la posición. Y yo voy a seguir el desarrollo haciendo la jugada en roque corto. De momento todo va muy tranquilo. Creo que va a jugar en roque corto en esta posición y yo le haré de 3 tranquilamente. Lo que me gusta es que ahora el negro, bueno, empezó ya, ahora sí se puso la cosa interesante. H5 por parte de Ismael. Y bueno, me toca empezar a pensar ya, salimos de la teoría y es hora de jugar ajedrez. Hay un principio del ajedrez que dice que la mejor reacción a un ataque de flanco es un contraataque en el centro. Entonces, mi intuición en principio me dice buscar jugadas que sean golpeando por el centro. Es verdad que H4 es una jugada que da un poco de miedo. Entonces, hay una forma temática de evitar H4 que es haciendo H3. Y la idea es que cuando me haga H4 hago G4
y cierro un poco la posición en el flanco de rey. Allí tendría que tener cuidado a un típico sacrificio de pieza en G4 en ese caso. Y la otra opción, H4 no me llama la atención, sobre todo teniendo el caballo en E2, porque normalmente cuando chocan estas jugadas H4 y H5, es útil tener el caballo para saltar a la casilla G5, pero con el caballo en E2, la verdad que H4 no me llama nada la atención. Entonces, yo creo que la opción va a ser dejar que él haga H4. Vamos a permitir que él haga H4 y vamos a tratar de responder en el centro de alguna forma. Evidentemente, la jugada que quiero hacer en el centro es D4. Una forma de prepararla podría ser haciendo caballo D5, C3 para D4. Yo creo que vamos a intentar caballo D5 con la idea de reaccionar en el centro. Entonces la idea es que contra H4 voy a hacer C3 y voy a tratar de reaccionar en el centro siguiendo los principios del ajedrez. Que bueno, siguiendo los principios del ajedrez puede ser que me hagan H4 y me den mate en pocas. Hay que decirlo. Pero, ¿qué se puede hacer, no? Hay que hacer lo que uno sabe. Entonces, está pensando en esta posición. Yo creo que H4 es la jugada consecuente. Si no me hace H4, bueno, hago C3 igual. Y por supuesto, si puedo presionar tanto el centro de manera tal que lo obligue a enrocarse corto, entonces la posición va a ser muy buena para mí. Porque ya el peón de H5 va a representar una debilidad en su posición. Si él me hace caballo por D5, me gusta para mí. Porque peón por, este caballo ahora tiene que moverse y luego voy a hacer más fácilmente la jugada D4, que es una jugada que quiero hacer en esta posición. Entonces, vamos a ver. Yo creo que la jugada H4, la posición la pide a gritos, ¿no? Y luego de H4, voy a decidir si hacer C3 o si hacer D3. D3 es un poco más pasiva, ¿no? Pero también puede tener sentido, ¿no? Buscando un alfil G5. Es que claro, si él me hace H4, yo hago D3 y él me hace una jugada como D6, por ejemplo, y yo hago alfil G5, es verdad que su ataque está llegando rápido al flanco rey, pero con mi caballo en D5 y con mi alfil en G5, yo veo difícil que él me vaya a dar mate en la posición, porque ¿cómo va a pasar su dama? Es muy importante siempre pensar en estas cosas. Entonces la jugada D3 viene siendo un candidato lógico, pero es verdad que si hago C3, también D4 gana un tiempo y el alfil puede llegar en un futuro a G5. Entonces yo creo que voy a ir con C3. Yo creo que él va a tomar en G3, lo tengo clarísimo. Y entonces mi forma de pensar tiene que ser contraatacar en el centro y no dejar que su dama pase, porque si él tiene la columna H, pero su dama no llega, no me va a pasar nada en la posición. Y también, bueno, su plan podría ser en un futuro hacer alfil E6, dama D7 y alfil H3 y cambiar los alfiles de blancas. Porque también es verdad que con el alfil de blancas nunca es fácil darme mate. Incluso puede ser que una dama aterrice en H2, pero si tengo la torre en E1, le hago rey F1. Incluso con la dama en H2 no es claro cómo dar mate en ese tipo de posiciones. Entonces vamos a ver qué plan tiene él o qué planteo quiere hacer para buscar aprovechar esa iniciativa que está generando en el flanco rey. Él normalmente es un jugador muy posicional, pero en esta partida fue con todo, ¿no? Fue con todo. Yo esperaba en roque corto, tranquilo y hacer los planes que mostré en el video. Y me viene con este H5, H4 y bueno, me quiere humillar en mi propio canal. Entonces vamos a H por G3, H por G3. Ahora tiene la columna H, pero lo que les digo, vamos a intentar a toda costa que esa dama no llegue nunca, que ni se asome cerca de mi rey. Con D4 le vamos a cortar el juego al alfil de C5, eso es bueno. Y luego con alfil G5 vamos a tratar de mantener un cierto control en la posición, no dejar que esa dama se mueva tan fácil. Por allí van mis ideas. Estos son los pensamientos que tengo en esta posición. D6 parece una jugada normal. Entonces D4, alfil atrás, alfil A7, alfil G5. Y la verdad que me parece que mi posición es buena. Ese H5, H4
Yo creo que he respondido bastante bien. D6, vamos con D4. Alfil A7 y ahora alfil G5. Entonces ahora no es fácil que él mueva su dama. El problema es que si la dama no la puede mover porque está cayendo en F6, ¿no? Entonces, si no puede mover su dama, las cosas van bien para mí. Y sobre todo, si no puede desclavar esto aquí, es muy difícil para él moverse. Dense cuenta que no es fácil maniobrar. Él hace alfil G4. Esta jugada es interesante. Esta jugada es muy interesante porque lo que quiere es presionarme el punto D4, ¿no? Es un punto importante en la posición. Si él logra que este peón se vaya de D4, este alfil vuelve a jugar. Y claro, que ese alfil juegue es algo que yo no quiero. Entonces, vamos a pensar un poco, vamos a calcular un poco variantes aquí. Bueno, la jugada que se me viene a la mente primero es F3, ¿no? F3, el problema es que le dejo la diagonal totalmente abierta. Puede hacer alfil E6. Y entonces podemos hacer alguna jugada de dama para conectar nuestras torres. Es verdad que a pesar de que tenga la diagonal abierta, no veo una forma clara de usarla. Porque mi punto D4 está muy bien defendido. También otra opción puede ser mover la dama, quizás. Pero claro, mover la dama implica el sacrificio de un peón que tengo que calcular. Si hago dama D2, alfil por E2, dama por E2 y luego peón por D4. Y entonces tras peón por D4, tengo que ver si tengo algo mejor que peón por D4. Puedo tener una jugada como, bueno, F4 imposible porque me abre la diagonal de su alfil con jaque. Entonces, creo que esto tampoco va a ser muy bueno. Pero tras peón por D4 puedo tener la jugada dama F3. Dama D2. Alfil por E2. Dama por E2. Peón por D4. Dama F3. Atacamos el punto F6. Tiene caballo E5, es verdad. Pero si caballo E5 tenemos caballo por F6. Peón por F6. Dama por F6. Atacamos dama, atacamos torre. Obligamos al cambio de damas. Dama por, alfil por. Atacamos esta torre. Y luego cuando esa torre se mueva podemos quizás hacer peón por D4, alfil por D4. Tenemos pareja de alfiles, pero es verdad que las piezas negras se ven activas en ese final. Pero otra idea que tengo es en esa misma línea, dama D2, alfil por E2, dama por E2, peón por D4, hacer alfil por F6, peón por F6, dama F3. Y en esa posición hay alfiles de distinto color. Creo que mi rey está relativamente seguro. Estoy comiendo en F6. Yo creo que dama de 2 es una jugada que me agrada. La verdad que esta jugada me parece buena. Hay que sacrificar el peón y vamos al ataque. Hay que abrir el centro. También es verdad que capturar este peón implica que los peones del centro empiecen a desaparecer. Y eso es algo que me conviene porque él tiene este rey aquí en E8. Claro, si él toma en D4, yo creo que voy a comer de caballo. Y así le dejo el alfil de G4 un poco apuntando al vacío. Porque si capturo de peón, o sea, si él come en D4 primero y yo capturo de peón, él me puede hacer ahora alfil por E2. Y tras dama por E2, tiene caballo por D4 y ya no tengo la jugada dama F3, que era mi idea en la variante anterior. Entonces aquí la cuestión del orden de jugadas es importante. Por suerte tengo ideas diferentes contra ambos órdenes. Si él empieza con peón por D4, hago caballo por D4. Si él empieza con alfil por E2, dama por E2, peón por D4, puedo hacer dama F3 o alfil por F6. Entonces, yo creo que la posición tiene un buen aspecto para mí, por el hecho de que no sé qué mover con negras. A mí me ponen la posición con negras y quizás se me ocurriría un torre H5 presionando este alfil. Pero no es una idea muy concreta o muy clara, es una idea muy borrosa. Torre H5, incluso podría ser caballo por F6, peón por F6, alfil H4. Le doblo peones, sigue la presión en F6 y además mi alfil en H4. Yo creo que es bastante bueno para parar el ataque. La torre en H5 queda un poco rara. Y la posición va adquiriendo buen color. Entonces, creo que ha sido bastante efectivo la estrategia que he aplicado. Ataque de flanco, contraataque en el centro. Si él tiene el rey en el centro, más todavía. Y recuerden el principio de que te pueden abrir una columna contra el rey, pero si la dama no llega, a veces nos podemos permitir ese lujo. Entonces, por eso fueron
las jugadas caballo D5 y alfil G5. Porque lo que yo quiero es que su dama no se pueda mover. No es que quiera comer en F6 y doblarle peones. Es la presión posicional que estoy aplicando lo que me parece interesante. Y lo estamos apurando un poco de tiempo. Le van quedando 2 minutos y medio. Yo llevo 4 minutos y medio. Y vamos a ver qué juega en este momento. Hizo la jugada torre H5. Es la jugada que me esperaba en la posición. Y creo que es que no hay mucho más. Entonces ahora tengo que pensar si hago el caballo por F6 y alfil H4 que dije. O si hago alguna jugada de pequeña mejora. Porque torre H5 no amenaza nada. Caballo por E4. Cuidadito, cuidadito. Siempre cuando este alfil está aquí haciendo esta clavada, hay que tener cuidado con las jugadas caballo por E4. En este caso hay que calcularla con extremo cuidado. Vamos a ver si caballo por E4 es una amenaza. Voy a tratar de calcularlo muy rápido. Si caballo por E4 y hago alfil por E4, me comen en G5 y tengo caballo por C7 luego. Dama por C7 y dama por G5 y alfil por E2. Fíjense que este caballo está en el aire también. Entonces si caballo por E4 y hago alfil por D8, me hace caballo por D2 y me ataca la torre y me amenaza caballo F3. Eso me parece simplemente horrible porque caballo F3 sería mate. Fíjense esa línea, llévenla en la mente. Caballo por E4, alfil por D8, caballo por D2. Imagínense que hago caballo por C7 para comerme la torre. Rey por D8, caballo por A8, ahí me hace caballo F3 jaque. Y tras alfil por F3, alfil por F3, torre H1 sería mate. Por lo tanto, caballo por E4 parece que puede ser una amenaza. Ahora, si yo protejo este caballo, por ejemplo, con esta torre, y hago torre de F a E1, y él me hace caballo por E4, yo puedo hacer alfil por D8 y tras caballo por D2. Bueno, no, alfil por D8 quizás no. Puedo hacer, o sí. No, alfil por D8 creo que no. Porque creo que puede llevar a tablas mínimo para él. Si hago alfil por D8, caballo por D2, caballo por C7, rey D8, caballo por A8, caballo F3, jaque. No me puedo comer el caballo F3 por el mate, tengo que hacer rey F1 y tras caballo D2 tiene un jaque perpetuo. Entonces, creo que me voy a tener que ir por la línea que había dicho anteriormente. Caballo por peón por alfil H4. Y luego me empieza a gustar un poco más su posición. Puede mover la dama. Pero bueno, de momento mi alfil en H4 está relativamente estable. Tengo que ver cómo activar mis otras piezas, ¿no? Ay, me puso a sudar ese torre H5. Caballo por E4 es una amenaza. La conclusión. Vamos a ver la otra línea. Si hago torre F, E1, caballo por E4, alfil por E4, torre por G5, caballo por C7 jaque, con la idea de que si dama por C7, dama por G5. Entonces tiene que mover el rey y le hago caballo por A8. Creo que esta jugada puede plantear una celada posicional, ¿no? Me la estoy jugando porque tampoco este tiempo que tengo es mucho para calcular. Pero si él me hace caballo por E4, tengo alfil por E4. Y si me hace torre por G5, tengo caballo por C7 jaque. La dama está sobrecargada, protegiendo al peón de C7 y a la torre de G5. Por lo tanto, parece que va a tener que mover el rey y luego me como la torre de A8 y no creo que él tenga suficiente compensación por una torre entera. Bueno, es verdad que el caballo luego me queda encerrado, pero igual creo que la cosa va a ir bastante bien. Alfil por E2. Claro, ahora no puedo hacer dama por E2. Bueno, pero ahora tengo una jugada que me gusta mucho. Esta intermedia, ¿no? Alfil por F6. Claro, yo no puedo hacer dama por E2 porque cae el alfil. Pero lo que puedo hacer es entregar primero el alfil, luego dama por E2, ataco la torre y luego mi dama se va a colar por casillas blancas. Esta jugada parece fuerte, ¿no? Vamos a hacer alfil por F6. Tiene que hacer peón por F6 única. Creo que no tiene más. No tiene más jugadas. Bueno, tiene un caballo por D4 aquí que sería creativo. Caballo por D4, si me como la dama, caballo F3 y me da mate. Forzado. Pero el problema sería que me comería el caballo en vez de la dama, ¿no? Y perdería simplemente una pieza. Dama por E2, ataco a la torre. Y la idea es que quiero colarme por casillas blancas. Él hace esta jugada y ahora voy a tratar de colarme con dama G4. Torre G6. Dama H4. Caballo E7. Esta jugada ya debe tener algún problema táctico, creo. Creo que la jugada dama G7 puede ganar.
Vamos a hacer dama G7 atacando la torre y atacando aquí. Y bueno, parece que esta jugada es ganadora, ¿no? Bueno, miren, interesante, ¿no? Sacrifica la calidad. Vamos a aceptarla. Y luego a ver a dónde mueve el caballo. Ese caballo no la tiene fácil, ¿no? Si el caballo va a E7, voy a... Ah, el caballo viene aquí. Ahora puedo cambiar damas, ¿no? Que sería una decisión bastante práctica. Ay, cambiar damas o seguir el ataque, ¿no? Siempre seguir el ataque es tentador, ¿no? Este alfil, bueno, en principio no tengo por qué decidir eso ahora. Me gusta una torre en F3, el alfil en H3, ¿no? Y presionamos. El alfil en H3 tengo que ponerlo. Creo que me queda claro que esta casilla es buenísima, ¿no? Rey E7, esa tiene que hacerla. Y ahora voy a hacer torre E3. Dama H8, interesante. Bueno, o sea, cambio, ahí sí me obliga a cambiar ya. Ay, esa jugada me molesta un poco. Porque si hago torre F3 me quiere hacer dama H8. Tengo que cambiar, me ataca el alfil, puedo hacer alfil F1, come en B2 y luego tengo contrajuego. Vamos a entrar en esa línea, ¿no? Me parece buena. Sobre todo porque tengo el alfil F1 ese, ¿no? Come en B2, le hago torre B1, le como en B7, le ataco el alfil. Le ataco el peón, mi torre puede quedar un poco encerrada, quizás. Caballo D2, torre D3. Y no sé qué quiere hacer con el caballo ahí en D2. Ah, eso. Vamos a hacer aquí alfil G2. Atacando el caballo. Y bueno, si logro capturar ese caballo, creo que me sentiría contento, ¿no? Porque es un caballo que con 40 segundos me la puede complicar bastante. El alfil lo tenemos de momento controlado por un peón que es un poco débil, pero bueno. Le capturamos ese caballo. ¿Qué me dicen? Alfil por, peón por, torre E3, F5. Bueno, tengo que ya empezar a jugar rápido. Hemos ido con un ritmo bueno porque teníamos tiempo, pero ahora hay que empezar a jugar rápido. Hagamos... Bueno, vamos a traer la torre, ¿no? Traer la torre parece que es una jugada que no tiene ningún defecto, ¿no? Me va a jugar D5, seguro. Y tras D5 tengo que pensar cómo desestabilizar un poco esa posición, porque si como en E5 me va a entrar en F2. Esa es su idea, es su ideilla, ¿no? Y si hago C4 me va a comer en D4 y si hago F3 me va a comer en G3. Y si hago F4, bueno, voy a hacer alguna, me quedan 11 segundos, pero la partida tiene incremento, por suerte. Voy a hacer F3. Y claro, la idea es que si él come en G3, yo como en E5. Y entonces el alfil queda bastante mejor sostenido, porque el peón de E5 es un peón importante que eliminamos. Entonces, rey F6 y vamos a hacer torre por D5. Voy a capturar ese peón. Oh, me acabo de dejar un truco. Me acabo de dejar un truco. Y... Y lo curioso es que me come torre entera, ¿no? Oh, qué desastre, ¿no? Qué desastre el truco que me dejé en el apuro. Pero bueno, hay que seguir aquí jugando. Estamos ahora los dos en apuro. Y ya esto pasó a ser de un ajedrez que quería ser instructivo. Ahora pasa a ser el duelo por tumbar la aguja, ¿no? Vamos a comernos este peón. Y si nos comemos este, cuidado. Cuidado que ya tenemos dos ligados y su alfil no es que juegue mucho. Vamos a hacer rey a D2. Este caballo, cuidado también con él, que me lo puedo tratar de comer. Hoy no quiero cambiar torres. Cambio, no cambio, no cambio. No cambio. Quiero hacer F4. Quería que... Me hizo falta ese tiempo para hacer F4. Vamos a hacer F4 rápido, activar nuestro alfil.
Oh, Dios. Buena jugada. Buena jugada. Humillándome en mi propio canal. Y me come el alfil ya. Me come el alfil. Y voy a dejarme dar mate ya porque... Vamos a ver si ve el mate o se come el alfil. Muy bien. Dio el mate. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la partida. Voy a hacer una llamada por Facebook y vamos a crear un tablero de análisis aquí en Lichess. Vamos a dar tablero de análisis. Y muy bien, vamos a hacer la llamada. Ahora vuelvo. Estamos de vuelta luego de esta difícil partida en la que al final la cagué con un blunder dejándome una torre entera. Y ahora estamos con el maestro FIDE de Venezuela, Ismael Vidal, que es el primer invitado de mi canal de YouTube. ¿Qué tal estás, Ismael? Buenas, ¿qué más, Rafael? Saludo a todos. Bueno, una partida muy Ah, tensa, ¿no? No sé, no sé si sabías que esa variante yo la había analizado en mi video anterior. Justamente el video anterior a este, justamente había analizado esta variante con blancas. Pero la verdad que con el H5 que me hiciste me descolocaste totalmente. ¿Esa variante la conocías o fue improvisación de momento? fue improvisación. Fue improvisación, pero bueno, parece también una Sí. jugada muy lógica, ¿no? Pues es un poco, la vi un poco típica por el tipo de estructura. Exacto, también como tengo el caballo en E2, ¿no? Como... Exacto, por el caballo en E2 y la ruptura en D4 se hace un poco más complicado. Exacto. Eso, por eso fue que yo intenté caballo D5 para buscar la ruptura en D4, seguramente te diste cuenta. Sí. Y vamos a llegar a ese momento que fue bastante crítico. Aquí Ismael hace la jugada H5. Y entonces aquí, Ismael, yo estaba pensando en quizás hacer H3. Pero lo que dije, ¿qué te parecía esta jugada? Vamos a... H3, Sí. pues también, como te digo, es una de las respuestas típicas a este H5. Pero tenía planeado hacer como D6 Sí. y luego hacerte H4 Y para que en un momento un posible sacrificio, ¿no? un posible sacrificio en G4, Sí, fue debido lo... a que pues aún te falta como que un tiempo para hacer el D4. Ah, yo estoy de acuerdo y fue lo mismo que dije en la grabación del video, que me parecía que podía ser muy peligroso el sacrificio en G4. Por eso no quise hacer H3. ¿Y qué te parecía la jugada H4 que también la comenté un poco en el video? Mm, Creo que a esa jugada fuese respondido G5 o caballo G4 inmediatamente. ¿Cuál? Perdón, ¿cuál? La Caballo... Ah, G5, ah, una G5. pues Mira, esta es- jugada sí que no se me ocurrió. Pero es verdad que es muy interesante porque G5, peón por y luego caballo G4. Y claro, el caballo en G4 no lo puedo sacar de allí. No puedo hacer D4 y me estás haciendo D6 y H4, ¿no? exacto. A mí lo que me pareció de tu posición, y me pareció un poco como el defecto general de este H5, es que con el plan que yo te jugué, yo no veía muy bien cómo ibas a mover la dama, ¿no? Seguramente te incomodó porque cómo llegaba la dama al ataque, ¿no? Sí, de eso me di cuenta también, porque el problema de H5 es que la casilla G5, pues siempre la casilla G5 queda allí, pues Queda disponible débil, para ¿no? alfil. Muy bien, eso no lo mencioné, así que muy buena acotación. Claro, ese es el defecto de H5 principalmente. Claro, y el rey te queda... Bueno, si logras enrocarte largo, hacer H4, todo bien, pero es que tengo que yo actuar rápido. Seguramente aquí si hago algunas jugadas lentas, del tipo D3 o algo así, alfil E3, me puedo quedar muy mal si logras enrocarte. Entonces, Sí. yo hice caballo de 5 para reaccionar rápido en el centro. H4 era la jugada que me esperaba. Y entonces aquí me pareció buena C3. C3 me parece bastante, sí, normal. H Eh, por. Y bueno, yo creo que D6 es normal también. Es que no veo qué más hacer, ¿no? no encontraba cómo proseguir acá, porque es que caballo por D5 no me gusta del todo tampoco. Claro, es que caballo por Me- D5 luego cuando te haga D4 va a ser muy duro, ¿no? sí, me dejaría completamente en el centro, sin desarrollo.
las Claro, piezas mal colocadas. eso lo comenté en el video, que si me hacías caballo por D5, peón por, tienes que luego mover el caballo de nuevo y después de que te hago D4 estoy ya abriendo la posición muy fuerte y te estás quedando como muy subdesarrollado. Se está abriendo mucho todo y la columna H no te está sirviendo de nada, parece, ¿no? Yo creo que D6 normal, D4 alfil A7 es normal, es casi única prácticamente. Sí. Alfil G5 es Sí. también casi que la única lógica y entonces me hiciste alfil G4. Y bueno, aquí vienen las partes interesantes, ¿no? Porque vienen las partes donde había que calcular un poco. A ver, ¿qué jugada te esperabas aquí en esta posición? Una de las jugadas era, pues sí, dama de 2 de una vez para quitar la clavada. Y otra torre uno. Pero Torre me parecía 1. un poquito más flexible dama de 2. Dama de 2, claro, es que si torre 1 quizás peón por D4, ¿no? Peón por D4 y entonces no sé muy bien qué jugar luego. Te cuento un poco las variantes que yo calculé para ver qué te parecen, a ver si pensaste en esas ideas. Contra dama de 2, a mí me parecía que unas jugadas que había que ver era peón por D4 y alfil por E2. Sí. A ver, más o menos, ¿por qué rechazaste esas jugadas? A ver si la... Bueno, alfil por E2 no me gustó en cierta parte porque, o sea, alfil por E2, dama por E2, E por D4. Acá me ibas a hacer dama F3. Me Exacto, incomodaba bastante. exacto. Eso era lo que yo, justamente lo que yo pensé también. Alfil por E2, dama por E2, peón por D4. Pero te digo una cosa, luego no me decidía si hacer dama F3 o si hacer primero alfil por F6 y luego dama F3 en mis análisis. Porque si hago dama Ajá. F3, puede ser que Caballo E5. caballo E5 puede ser un poco molesta. Y entonces si caballo por F6, puedes tomar con peón o con dama, creo que da igual. Dama por... Y esta posición, yo no creo que el blanco esté mejor. A pesar de que tengo pareja de alfiles, parece que cuando tu alfil llegue aquí, que parece que va a llegar a esta casilla, Sí. vas a tener las piezas muy activas, pienso yo. ¿Qué te parece? ¿Cómo valoras esta posición? Sí, de hecho, esta posición la vi en mis análisis y me parece que está muy cercano a la igualdad, sino que está igualada a la posición. Ujú. Allí con torre H6 torre, o posiblemente torre G8. Pues, Igual yo, sí, yo también pensaba que aproximada igualdad de esta posición. Entonces, una cosa que estaba analizando, que tampoco estaba muy seguro de todo, pero era alfil por, peón por y ahora dama F3. para luego de caballo E5, dama F5. Caballo E5 puedo hacer caballo por F6. Caballo por F6 primero. Rey F8 quizás, o rey E7. Rey F8. Rey F8 Sí. más lógica, ¿no? Y ahora dama F5, puede ser. Pero bueno, no sé. Es una posición que creo que el negro está bien, parece, ¿no? Sí, ahí con D por C3 me parece que D por las C3, negras. abriendo la diagonal del alfil. D por C3 y torre H6 me parece bastante Y torre H6, bien, claro, forzando a que este caballo se vaya, ¿no? claro. Entonces yo creo que alfil por E2 era una jugada interesante. La que sí no me Ah, parecía tan interesante era peón por D4, porque la idea era tomar de caballo. exacto. Ya allí la posición se está abriendo demasiado, entonces la columna H no hay forma de aprovecharla. Exacto, Pues, ya tu rey en el centro, puedo luego venir con torre 1 y estar amenazando algún E5 en cualquier momento, ¿no? la otra línea que te iba a comentar era con alfil por E2. A ver, Era sí, alfil por E2, dama por E2, E por D4, dama F3, caballo E5. Pero aquí, en lugar de hacer caballo por F6 de una vez, pues dama F5, manteniendo la presión. manteniendo Claro, la presión. Quizá allí caballo E7 sea lo más adecuado, pero pues la posición está muy abierta. Quizá haya pero incluso quizás tienes esta entre jugada, ¿no? E5. ¿Cuál? Dama de 7. Mm, caballo por F6, luego dama por F6. Vamos a ver eso. Atacando la torre. Y claro, es que si pudiese yo conectar esas torres, podría yo quizás mi ataque llegar rápido, pero es que no veo cómo voy a conectar las torres en la posición.
poco difícil. Un poco complicado, ¿no? Con negras conectar torres aquí. Claro, dama F5 interesante. Entonces aquí dices caballo E a D7. ¿Te parece una jugada que puede ser la mejor jugada? Pero claro, aquí ya sí parece que el blanco tiene compensación, ¿no? Sí, A ver, mucha iniciativa allí. mucha iniciativa, las piezas muy activas, ¿no? Ujú. Y lo mismo, lo que hemos estado diciendo, que la columna H sin ayuda de la dama parece que no va a servir. Quizá ya sea como que jugar en corto. Ya el plan cambiaría completamente. Sí, pero bueno, en Sí. roque corto igual parece peligrosísimo, ¿no? Sí. Es que si me haces en roque corto, creo que tengo E5 y alfil E4, ¿no? Y te gano, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, aquí juegan blancas, pero vamos a hacer alguna jugada cualquiera solo para No, comprobar eso. Vamos a hacer torre por... C1, pues. Sí, bueno, O torre C1. o bueno, exacto, torre C1 que tiene menos sentido todavía. Entonces, en roque, E5 quizás. 5. Pues sí, sí, de por el 5 alfil E4. De por E5, alfil E4, G6, caballo por Caballo por F6. F6. Y si no haces G6, puedes hacer torre 8. Ah, bueno, quizás torre 8 te salvas, ¿no? Ah, bueno, a ver. Sí, parece que aún no hay nada. Te escapas Nada por ahí, completo, ¿no? pero ya, bueno, ya en este caso hay C C por D4, pero Bueno, claro, es verdad que la torre la pusimos en C1 y sí que tiene algo de... Sí que trae algo de peligro. Bueno, la verdad quedan variantes poco claras. Al final te decidiste por torre H5, que era una jugada que yo también estuve comentando, que me parecía la alternativa lógica alfil por E2, o alfil por E2 o torre H5. No me parecía que hubiesen más jugadas críticas. Y ahora, aquí también hay un tema de cálculo que estaría bueno que habláramos, y es que, ¿pensabas que caballo por E4 era una amenaza o no? sí, caballo por E4 era una amenaza. Pues si me hacías como una jugada torre C1 o pues incluso, sí, creo que esa jugada más que todo. Porque torre 1 ya caballo por E4 no serviría. No serviría, ¿verdad? Entonces creo que nuestros análisis de momento, los cálculos estaban bastante de acuerdo en general. Entonces, yo no sé, pero yo por aquí consideraba tu posición que no era muy buena. ¿Dónde tú crees que cometiste el error? Es que me da curiosidad. Quizás torre H5 es el error. ¿O tú Mm, crees que todavía puedes pensar que la posición todavía estaba bien aquí? Pues acá, si te digo la verdad, tampoco sabía cómo continuar la partida. A la final me decidí por alfil por E2, pero no estaba nada seguro. Sí, entonces vamos a ver un poco las variantes, para ver si las variantes estuvimos de acuerdo. Ah, si, Incluso bueno, en vamos, algún momento vamos, pensé hacer rey F8, pero me parecía también muy extraño. sí, ¿no? Rey F8 y poner el rey por ahí por G8, pero claro, es que siempre yo teniendo la posibilidad de tomar en F6, parece muy arriesgado, ¿no? Ir con el rey a G8 porque te dejo los peones doblados y parece que el rey queda muy expuesto allí. Ajá, quería comentarte. Vamos a ver si las variantes estuvimos de acuerdo. Caballo por E4. Entonces ahora yo con blancas tengo dos jugadas. No, tengo o alfil por E4 o alfil por D8. Ok. Entonces, si alfil por D8, ¿qué calculaste? Caballo por D2, ¿no? Caballo por D2, Entonces, caballo por C7. rey D7. O no, rey por D8, ¿no? Me como el alfil. Exacto, rey por D8. Rey por D8. Me como luego la torre. ¿Y qué jugada hacías allí con negras? Bueno, ahí tengo caballo F3, Eso, alfil ¿no? por F3, alfil por F3 y mate inevitable abajo. Exacto. Ahí tenías caballo F3 y ese era el problema. Y la otra variante era caballo por E4, hacer alfil por E4, pero entonces allí tienes torre por G5, Torre por y G5, si te hago caballo por C7 dama por C7, dama por G5 y alfil por y E2, ¿no? alfil por E2. Y entonces en esa posición vamos a mover un momento las dos variantes para que las variantes se vean. Bueno, vamos a hacer alguna jugada ridícula con blancas, A3 por ejemplo. Entonces, las variantes era caballo por E4 y ahora tenemos dos opciones. Alfil por D8, a lo que sigue caballo por D2. Y si hago caballo por C7, que parece casi que, bueno, si esa jugada no funciona, nada va a funcionar. Rey D8, caballo A8 y aquí los dos vimos la jugada caballo F3 ganando, ¿no? Alfil por Sí, F3, alfil por F3. Y a pesar de que las negras tienen una calidad de menos,
el mate en H1 es inevitable. Y la otra variante es luego de caballo por E4 hacer alfil por E4 y entonces seguía torre por G5, lo cual me daba este recurso de caballo por C7. Pero en este caso no sirve porque si caballo por C7, dama por C7 y tras dama por G5, alfil por E2 y me está atacando la torre. Es verdad que en esta posición puede que tenga algo de iniciativa, ¿no? No sé, torre 1, Sí, alfil C4 quizá. alfil C4 puede ser una buena casilla y bueno, a ver, ¿cómo puedo buscar iniciativa aquí? Pues yo creo que... Claro, es verdad que la 3 que hice fue súper malo porque al menos tendría B3, si no. Pero Pues justamente, sí, sí, justamente hice A3 y bueno, suponiendo que el peón está en A2, por ejemplo, un B3 aquí, el blanco sería fuerte. podría tener alguna iniciativa, ¿no? Por el material. Creo que B3 incluso estaría recuperando. Entonces quizás esa variante no la valoramos del todo bien, ¿no? Quizá. ¿O tuviste alguna otra cosa que no estoy mencionando? No, no, solamente vi esa posición. Viste hasta el fil por E2, ¿no? Hasta alfil por E2 y me pareció que habría alguna forma de zafarme. Incluso Sí, vi torre 1, pero luego después vi que no tenías pieza suficiente y me daba chance de enrocarme quizá. claro, pero O de lo que parece que tomar... parece que ocurre es que el alfil ese de casillas blancas se queda un poco raro, ¿no? Se queda un poco. Incluso en lugar de A3, pues B3 directamente, allí sí el alfil quedaría atrapado. Claro, claro. Pero si te digo una cosa, si es verdad que por ejemplo si el alfil. Ah, no, claro, es que si el alfil va a B5 no lo vas a atrapar con C4 sino con A4, claro. Con A4, porque incluso allí después podría haber algo de compensación con caballo por D4. Sí, es verdad. Es verdad que estas posiciones con el peón en A2 y por ejemplo el peón en B3 eran interesantes. Lo que sí es verdad es que si volvemos a esta posición, B3 es una jugada que no tiene ningún sentido, ¿no? Exacto. Ya, Claro, ya sería como que esperando ese golpe. es un truca, eso sí, es un trucazo, ¿no? B3 aquí. O sea, Sí, metes exacto. B3 aquí y el otro ni se entera que es para evitar caballo por E4. Pero sí, es verdad que quizás la jugada en realidad no es una amenaza por eso. Lo que sí es verdad es que después de torre F E1, caballo por E4 se veía que perdía. Había una línea de tablas. Ah, bueno, que me estoy dando cuenta que quizás no es tablas. Mira, yo no había analizado esta idea. Ok. Caballo por, rey por, caballo por. Y pensé que quizás aquí esta jugada daba tablas. Pero es verdad que después de alfil por todavía está esta jugada. Con rey F1. Y caballo G1, ¿no? Esta jugada no la vi en la partida, no la vi cuando calculé. Bueno, Pero bueno, a ver, el sí. negro, Total, el negro puede estar bien o quizás... Sí, es que el caballo de A8 se ve encerrado, ¿no? Igual. sí, yo creo que allí por D4 había mucha... Muchísima compensación. Parece que el negro está casi... Sí, 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 casi ganando, ¿no? Prácticamente. Sí. Porque ¿ahora qué hago? Voy por D4, me estás metiendo un D3, Tiene que ser torre D1. algo como torre D1. Allí... No, pero torre D1 no porque recuperas, ¿no? Torre H1 y alfil por D1. Ah, cierto, cierto. Pero creo que la posición igual podrías dar para más allí. Quizás hacer, sí, bueno, peón por... Caballo G1 directamente. Caballo G1 directamente, sí, sí, es lo que justamente iba a decir. Y por ejemplo, torre H1 y tratar, este alfil tengo que tratar de atacártelo con algo, ¿no? Ah, Es que no se puede, con- no, si no, no eh, puedo... sí, por D4 sería la única jugada para intentar algo con torre C1 y torre C3, pero me parece también lento. Mucha compensación, ¿no? Este caballo además va a caer, o sea, aquí tienes un montón de jugadas que van a ser buenas para ti. Bueno, entonces, Sí. no, al final lo que yo vi es que si caballo por E4, ahora tengo alfil por E4. Eh, To- Esta y esta, ¿no? ¿No? defendido completamente. Claro, ahora sí está bien para mí, ¿no? Muy bien, entonces hasta allí vamos de acuerdo. Hiciste alfil por E2 y la jugada alfil por F6 la consideraste. No, en realidad se me pasó por alto ese intermedio del alfil por Esta F6. intermedia creo que es muy importante porque, claro, si hago torre por E2, que era la otra opción, claro, Ahí caballo por E4, no, ¿verdad? No, 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 no.
No, 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 allí ¿qué estoy diciendo? E por D4. E por D4. Esa es la jugada que pensaba hacer. E por D4 y... Claro, luego... Sí, si logras abrir la diagonal del alfil... Bueno, a ver, la posición es compleja todavía. Yo no creo que el negro esté mejor, pero... Se ve que todavía sigue mucha partida por delante. Pero después de alfil por F6, parece que esta jugada puede ganar de manera forzada, ¿no? Sí, yo creo que Es allí que la posición de las negras es bastante delicada ya. aquí creo que tienes una jugada muy importante, ¿no? Torre G5, quizás es la jugada única, porque entonces controlas las entradas de mi dama. Porque para explicar a la gente, si en esta posición tengo el caballo en D5, tienes el rey en E8 y de paso mi dama logra colarse por estas casillas, parece que la partida se va a decidir allí. Pero torre G5 es una jugada que impide de cierta forma que mi dama se active, ¿no? Entonces, ¿qué puedo jugar ahora? Tampoco se ve tan fácil. Dama F3. Dama F3 podría ser. Creo que es Dama, una de las jugadas más lógicas. Y allí torre G6. No. torre G6. Es que torre G6 tengo dama H5 ya, o alfil H3, ¿no? Sí, quizás es por D4. Pero es que igual está haciendo caballo por F6 y no puedo hacer rey F8 por caballo jaque. Claro. Bueno, aunque te digo una cosa, viendo las cosas como van, esto puede ser quizás negocio para ti, ¿no? O no hay nada de Mm, compensación. Yo Pues creo que quizás no, ¿verdad? Bueno, quizá con simplificar la posición allí con dama F4 y sí, no o sé, dama F5, ¿no? F5 incluso, sí, exacto. Dama D2, quizá. Torre 2. Torre, ¿cómo torre 2? Ah, no, dama G4 y torre 2, Ah, dama perdón. G4 y torre 2, ¿no? Torre 2. Sí. Sí, sí, parece que bueno, torre G5 era quizás la única para luchar, pero también parece que el blanco tiene ventaja. Bueno, esto vamos a un momentico verificarlo aquí con el módulo, a ver qué piensa el Stockfish 9, que lo tenemos aquí en Lichess. Mira, fíjate que lo que da luego de torre G5 es que alfil H3 y tengo ventaja de más 280. O sea, que alfil H3 parece muy dura. Es que claro, ¿qué mueves, no? La dama la tienes Mm, tiesa, ¿no? La tienes... Esa fue mi estrategia en la partida, sí, sí. dejarte la dama inmóvil. Y creo que iba saliendo bastante bien. Claro, alfil H3, luego seguido de rey G2 o incluso rey H2 para hacer F4. Exacto, mira, rey H2 para F4 es un plan muy bueno. Y también rey G2 para torre H1 y alfil F5, ¿no? Sí, Esto también es creo un que plan... ahí estoy muy mal. Aquí el negro parece que está en una posición muy mala. Bueno, entonces te digo una cosa, estoy la verdad bastante contento de que al menos de la apertura salí bien. Porque imagínate, acabo de hacer un video sobre esta línea y el colmo fuese que me hubieses dado mate allí en 20 jugadas con el H5, H4. Cuando me hiciste H5 la verdad que me asusté bastante, dije, él viene aquí a refutar mis videos, ¿no? Pero entonces bueno, entonces la conclusión es que aquí el negro estaba bastante mal. Vamos a seguir viendo la Sí, partida. Luego de torre H6, claro, el problema es dama G4. Ah, claro, dama mira, G. esto no lo vimos. Esto no lo vimos y era relativamente sencillo. Aquí fuimos bastante malos los dos. Tienes aquí rey F8 y no pasa nada. Para ver, bueno, rey F8 en realidad no lo analicé para nada. Yo tampoco. Porque es que yo al momento de hacer torre H6 había visto caballo 7. Pero el problema es que no había visto dama. El único jugada que se me pasó por alto fue dama G7. Ah, entiendo. Claro, dama G7 decide. Pero claro, rey F8. Espera, déjame cerrar el módulo que lo tengo. Déjame cerrar un momento este módulo. Claro, rey F8 y parece que la posición resistías bastante bien. Bueno, o sea, Sí. el módulo me da 0,80 de ventaja. Claro, el blanco está mejor, se nota. Pero todavía es una partida muy interesante. Ahora tengo que ver qué hago con el punto D4. Quizá caballo 3, ¿no?
Caballo E3, luego caballo Ah, F5. mira, muy buen plan. Muy buen plan. Caballo de 3 para cambiar, bueno, para mejorar claramente la posición del caballo, creándole problemas a este rey que está en F8. Entonces esta jugada es bastante fuerte, ¿no? Parece casi que necesaria, porque si no hago esta jugada, ¿cómo soluciono el problema de D4? Tomar en E5 no me gusta. No. Entonces, sí, Eh, eh, caballo de 3, ¿no? Parece buena. Muy bien. Entonces, bueno, entonces en la partida, luego de caballo E7 y dama G7, creo que ya la partida era ventaja ganadora para el blanco. Sacrificaste la calidad, que fue interesante. Y aquí conseguiste el dama H8 única y luego al final, bueno, tuviste algún contrajuego por unas jugadas. sí. Allí hiciste torre. Pero creo que este F3 es buena, ¿no? Sí, el F3 me parece bien. Es que claro, la idea... Para poder romper ya la posición, porque Sí, si no, y también la idea mía era que eliminar este peón es importante para que luego este alfil se quede más pasivo, ¿no? Porque si me como este peón, luego ya quitas la presión de D4 y el alfil en A7 queda chocando contra un peón que estaba siempre bien atacando el peón. defendido. Entonces, por eso yo hice F3. Lo que yo estaba valorando era que tu alfil se quedara pasivo. Entonces, siguió F3. Y bueno, aquí vino la comedia al final, que no podía faltar. Torre por D5 y aquí luego de caballo E2 y caballo F4. El problema es que, bueno, como todos vieron, no puedo salvar ni siquiera la calidad. Estoy perdiendo una torre entera, ¿verdad? Según lo que yo Sí. veo, sí. Vamos a ver si el módulo consigue algo. No, no, no. Aquí pierdo torre entera. Las torres me quedaron en una posición totalmente ridícula. Y bueno, al final eres el primer invitado del canal y derrotaste al creador del canal. Y creo que los análisis estuvieron bastante bien. Y bueno, ya vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que el resto no tiene mucho sentido. Entonces, Ismael, muchas gracias por haber estado aquí. Por si alguna, Gracias a ti. por si alguna persona quiere contactar con Ismael, abajo les voy a dejar el correo electrónico y las redes sociales de Ismael. Como ya vieron, es un jugador bastante fuerte. Y bueno, pues nada, espero que a todos les haya gustado este video y que hayan aprendido algunas cosas. La excusa que tengo por haberme dejado la torre es que aquí son las 3 de la mañana. Estoy en España, Ismael está en Venezuela, entonces él tenía ventaja y por eso me ganó, ¿no? Esa es la excusa, para que vean que además de ajedrez también les enseño excusas aquí. Bueno, entonces muchas gracias por haber participado, Ismael, y hasta la próxima, gente. Chaito. Hasta la próxima.